Hola a todo el mundo, sean bienvenidos una vez más a Canal Proyecto Chile. En esta oportunidad quiero realizar una suerte de crónica sobre un tema que se está suscitando en el Senado durante los últimos meses y está referido a uno de los últimos videos que subí a este canal de YouTube, en particular aquel donde hablo de votaciones a cargos políticos que fueron rechazados en una sesión de sala de nuestro Senado que se suscitó el día martes 20 de junio del año 2023. Y este video pudiésemos titularlo como Los líos del Senado y el cuoteo político o algo por el estilo, y para ello, y dar un buen contexto, me quiero apoyar de una crónica que fue escrita por el periodista José Miguel Wilson el 19 de junio de este año, escrita en el diario La Tercera, y que se titula del siguiente modo: senadores recurren a antigua fórmula de cuoteo binominal para destrabar nombramientos institucionales. Este concepto de nombramientos institucionales, bajo mi punto de vista, es discutido y discutible, no por el hecho de que sea mentira la forma de denominarlos. En otro de los canales asociados a Canal Proyecto Chile, que es Asuntos Comisionados, subí una intervención acerca de uno de los temas que vamos a hablar en este video, que es la propuesta de nombramiento del titular de la Defensoría de la Niñez, donde en la argumentación de su voto el senador Iván Moreira dijo esencialmente que todos los cargos nombrados por políticos son por cuoteo. Entonces, por eso yo les menciono que esta denominación de nombramientos institucionales también pudiésemos decirla como cuoteos políticos, nombramientos políticos, cargos políticos. Y de hecho en eso me enfoqué para el título de ese programa de Congreso en resumen en particular. ¿Qué es lo que está sucediendo en los tiempos que corren? Nuestro Senado ha tenido problemas para ponerse de acuerdo y generar lo que en el lenguaje técnico se define como el acuerdo del Senado para diversos nombramientos de cargos que requieren de un quórum más alto de los senadores en ejercicio que la mitad más uno o que 4/7. Estamos hablando de quórums de 2/3. Entonces, lo que nos dice el periodista José Miguel Wilson es que para rellenar estos cupos, que más adelante les voy a comentar cuáles son, la mayoría de los senadores pretenden recurrir a la antigua fórmula del denominado como cuoteo binominal para destrabar nombramientos institucionales. Durante el lunes 19 de junio del año 2023, expuso ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de nuestro Senado la jueza Jessica González, quien es la carta del oficialismo para llegar a la Corte Suprema. Ese es uno de los cargos que falta por rellenar por parte de la Cámara Alta. Su nominación, según el periodista, tendría los votos de parte de la entrecomillada derecha, vamos a decir mejor. A cambio, las fuerzas políticas del gobierno darían su consentimiento para que haya compensaciones en futuras designaciones para el máximo tribunal. El martes 20 se votaron 2 candidatos al Tribunal Constitucional que, como les mencioné en ese video de Congreso en resumen, fueron finalmente rechazados y que vamos a andar en ello un poco más adelante. Y existió la incógnita ese día de la votación del nombre de Rosario Martínez como nueva defensora de la niñez, que también fue rechazado en dicha sesión de sala. El periodista prosigue diciéndonos lo siguiente: los llamados 30 años, entre comillas, concepto para referirse a los rostros y las lógicas políticas que predominaron entre el año 1990 y el año 2018, no solo están de moda en el gobierno. En vista del complejo nudo político que implicaba resolver una seguidilla de nombramientos este año, 2023, las principales bancadas del Senado resolvieron ceñirse al antiguo modelo de equilibrios políticos que imperó en los primeros gobiernos de la Concertación y en las administraciones de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, el vilipendiado cuoteo, para destrabar designaciones que se avecinan en el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y tribunales ambientales. Según el periodista, la designación más trascendental que queda para
este año 2023 será la del Contralor General de la República y pudiésemos definir en un segundo término, aunque no menos importante, la de la Defensoría de la Niñez. Según el periodista, estos dos nombramientos tienen una complejidad adicional por ser designaciones uninominales y no pueden ser cuoteados. Aquí diría mejor, a priori no pueden ser cuoteados. Igualmente pueden facilitarse si impera un clima de entendimientos. Y hay que decir también de que todo esto está bajo la óptica de lo que pudiese ser una nueva constitución que tendremos que votar cada uno de nosotros a fines de año, de la propuesta del Consejo Constitucional. El periodista sigue diciéndonos de que la decisión de explorar un gran acuerdo para las próximas nominaciones se tomó en una reunión de comités de los senadores el 30 de mayo de este año, a la que asistieron representantes de todas las bancadas. Ese día se acordó aplazar las votaciones que estaban programadas para el miércoles 31 de los nombramientos de Manuel Núñez y Alejandra Prech como ministros del Tribunal Constitucional y de Rosario Martínez como nueva defensora de la niñez. Aunque estas designaciones ya llevaban varias semanas pendientes, en la nueva postergación pesó el ánimo de no arriesgar un rechazo, ya que se trata de nominaciones que requieren de 2/3 del Senado, es decir, ninguno de los principales bloques políticos del Congreso puede imponer sus nombres sin el consentimiento de gran parte del otro conglomerado. Uno de los problemas que tenían estas tres nominaciones es que el oficialismo no tenía un especial interés en ellas. Prech es promovida por la Democracia Cristiana, Núñez fue propuesto por los diputados de Renovación Nacional y Martínez era una candidata auspiciada por los senadores de Chile Vamos, especialmente de RN. Por ello, fueron los senadores del denominado como Socialismo Democrático, una de las coaliciones de la alianza gubernamental, los que pidieron aguardar las proposiciones del gobierno de una nueva carta para la Corte Suprema y los reemplazos para los tribunales ambientales de Santiago y Antofagasta, lo que finalmente ocurrió en las últimas semanas. Para el máximo tribunal, el presidente Boric propuso el 6 de junio de este año a la jueza Jessica González, a quien se le asocia un perfil cercano al mundo socialista, aunque algunos senadores de, vamos a decir mejor, la entrecomillada derecha, señalan que la magistrada está más a la izquierda de ese partido. En el caso de los integrantes de los tribunales ambientales, cuyos nombres ingresaron el martes 23 de mayo, Boric solicitó un acuerdo del Senado para que Marcela Godoy y Cristian López en Santiago y Marcelo Hernández y Alamiro Alfaro en la capital de la segunda región sean los nominados. No obstante, en una jugada repentina, al día siguiente la Moneda retiró el oficio y reingresó uno nuevo, pero solo con los nombres de Godoy y Hernández. La razón, en el Senado y en el gobierno explican que hubo errores formales que obligaron a corregir la propuesta, pues uno de los cupos iba a tener un mandato de solo un mes y medio. Con todos estos nombramientos en proceso, las próximas semanas serán decisivas para medir si hay piso para posibles entendimientos. Entonces, haciendo una primera recapitulación, los cargos que no han sido llenados porque no ha existido acuerdo del Senado en los tiempos que corren: el cargo de la Defensoría de la Niñez, 2 ministros del Tribunal Constitucional, un ingreso a la Corte Suprema y estos nombres de los tribunales ambientales. Y todo ello con vista al próximo Contralor que tendría que ser votado a fines de este 2023. Y entonces, dado este primer contexto, podemos ir hacia lo que sucedió a partir del 19 de junio de este año. En primer término, la Comisión de Constitución de la Cámara Alta dio su opinión favorable a la llegada de Jessica González hacia la Corte Suprema. La comisión recibió al ministro de Justicia para conocer las razones que tuvo el Ejecutivo para proponer al Senado a la actual ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago y posteriormente escuchó a la nominada. Tras finalizar la audiencia, los senadores que son miembros de esta comisión, Luciano Gruscoque, Alfonso Durresti, Rodrigo Galilea y Francisco Buenchumilla, entregaron su opinión favorable a la nominación, mientras que la senadora de la UDI, Luz Ebensperger, se reservó el derecho de emitir su opinión hasta la sesión de sala en que se votará la propuesta. Insisto, requiere de 2/3 de los senadores en ejercicio para ser nominada a la Corte Suprema la señora González. Posterior a ello, el día martes, tal como les consigné en Congreso en resumen, se votaron los nombramientos a la Defensoría de la Niñez y 2 miembros
miembros del Tribunal Constitucional. Hay que decir al respecto de los miembros del Tribunal Constitucional que tienen que ser propuestos como dupla primero por la Cámara de Diputados y tiene que ser refrendado por el Senado. En el primer caso, y tal como aparece aquí en la pantalla, la propuesta de la Comisión de Derechos Humanos de la señora Rosario Martínez fue rechazada, dado que concitó 25 votos a favor, hubo 15 en contra y 3 abstenciones, requiriéndose 33. Y el mismo caso se suscitó con los miembros al Tribunal Constitucional. Y esto debido a que, tal como aparece aquí en la pantalla, requerían 33 votos y se obtuvieron 32. Si ustedes hacen una comparación entre ambas votaciones, lo primero que nos asalta son el total que votaron. En un caso fueron 43 y en el otro 36. Entonces, tal como también nos consigna en la tercera, en otro apartado, se enreda el acuerdo en el Senado tras fallidas nominaciones para el Tribunal Constitucional y la Defensoría de la Niñez, lo que pone, según este diario, y según los políticos también, en riesgo la nueva designación de la señora González a la Corte Suprema, por todo esto que definiríamos como el cuoteo. La Cámara Alta rechazó por falta de quórum los nombramientos de Manuel Núñez y Alejandra Prech como nuevos ministros del Tribunal Constitucional y de Rosario Martínez como defensora de la niñez. El fracaso de esta última proposición molestó especialmente a Renovación Nacional, donde adelantaban que no apoyarían a Jessica González para llegar al máximo órgano del Poder Judicial. Por ello les recomiendo lo que habló Iván Moreira al respecto, más allá de que nos guste o no nos guste su actitud en la política, porque él dice una gran verdad. Hay muchas personas que se ven como puras, como que son independientes de verdad, como diría algún medio de comunicación por allí, pero cuando ellos han estado en cargos de poder y han tenido que nombrar a personas con acuerdos inclusive entre sus correligionarios, todos los cargos nombrados por políticos son por cuoteo, porque así es la política. Lo que pasa es que si tú lo ves por mérito, es una condición necesaria pero no suficiente. En algún momento depende de quién te evalúe el mérito, si es que es el indicado o no para ejercer tal o cual cargo. Y en el caso de ser nombrados por políticos y el cuoteo, no necesariamente por ello vas a realizar mal tu trabajo. En cambio, desde el otro punto de vista, no necesariamente por tener una suerte de mérito vas a ejercer bien el tuyo. No es un asunto fácil de tratar, porque tiendo a pensar de que la mayoría de la gente está a favor de el mérito, pero del mérito que ellos les asignan, no de algo que sea objetivo. Y esto sin importar el color político que tengamos cada uno de nosotros. Son las habilidades que a mí me interesan las que yo quiero que sean compatibles con tal o cual cargo. Por eso que esto de los acuerdos y todo eso no es malo per se, tengo la sensación. Y en relación a lo del Tribunal Constitucional, para que se tenga patente esto de los acuerdos del Senado y todo ello, en el caso del candidato de Renovación Nacional Manuel Núñez, él generó cierto resquemor en parte de la entrecomillada derecha debido a que su voto iba a ser impredecible. Los políticos, sin importar el sector, valoraban las aptitudes técnicas de este abogado. Sin embargo, hay que decir de que todos ellos en estos cargos políticos tienen su corazoncito en alguna parte, porque todos estos ministros, digámoslo así, de cortes, ya sea el Tribunal Constitucional o Corte Suprema, han estado en cargos en cortes de apelaciones, en este caso el Tribunal Constitucional, o cargos por el estilo. Y a raíz de sus fallos, la mayoría de los políticos toman las decisiones de incorporarlos o no a ciertos cargos. Y el punto está con que en la actualidad el Tribunal Constitucional está conformado solo por 8 personas, quienes son de sensibilidad de derecha, dice aquí el diario La Tercera, son en los tiempos que corren Cristian Letelier, Miguel Ángel Fernández y José Ignacio Vázquez. En cambio, los que tienen sensibilidad de izquierda son la actual titular Nancy Yáñez, a la cabeza de la corporación, Nelson Pozo, Daniela Marci y María Pía Silva. Y hay que destacar que el señor Rodrigo Pica lamentablemente falleció durante el transcurso de la semana que comenzó el 19 de junio de este año, y él también era considerado como de sensibilidad de centro izquierda, al igual que la ministra suplente Natalia Muñoz. De hecho, el señor Núñez había sido suplente en este tribunal en algunas oportunidades, por ello habían algunos resquemores por algunos de sus fallos. Para finalizar, quiero darles 2 notas de color al respecto de esto del TC y el lío en el Senado. La primera de
ellas tiene relación a la molestia que existe en Renovación Nacional con el senador Piu por la fallida nominación del candidato del mismo partido, el señor Núñez. A él se le atribuye parte de la responsabilidad, pero a mí me llama la atención ello debido a que solamente faltó un voto, y tal como nos consigna la tercera, uno de los que no votó estando presente fue el senador y presidente de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre, quien estuvo, según nos dice el diario, sumido en reuniones con el Frente Amplio en medio de la crisis que se generó a partir de los convenios millonarios suscritos por el Serviu de Antofagasta con una fundación creada por militantes de su colectividad. Acá se refieren claramente a Democracia Viva, entre ellos la pareja de la diputada Catalina Pérez. Entonces, nos dice el medio, estaba desconcentrado y no alcanzó a votar, justificándolo de ese modo desde el oficialismo. Sorpresivamente, el senador Ignacio Kuchel se parió, lo cual es raro con alguien de tanta experiencia, porque hay que decir de que en las votaciones de quórum, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, los pareos no corren. También su par María José Gatica sencillamente no votó, y el senador Piu, que les mencioné anteriormente, fue una de las abstenciones. Pero insisto, hay que ver el resultado de la votación, ver quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra, y cada cual que saque sus propias conclusiones. Y solo el futuro nos dirá si la forma en la cual estos cargos son llenados seguirá haciéndose de esta manera o no. Entonces, es esto todo lo que tengo que comentarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.